Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Saludos, queridos amigos, bienvenidos a una entrega más de Querer Vivir, programa que se emite todos los viernes a las 11 de la mañana en Radio Mairena, en la 107.4 de la FM, y también saludamos a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube. Creencias limitantes. Luisa, nunca mejor hallada ni mejor encontrada. Bienvenida, compañera Luisa Angulo. Muchísimas gracias, compi, y bienvenidos a todos. Encantada otra vez de estar con vosotros. Es un placer veros cada viernes por la mañana. Igualmente. Beatriz Rodríguez, desde Oviedo. ¿Qué tal, compañera? Buenos días y bienvenida. Pues muy bien, feliz de estar aquí con vosotros una semana más y nada, feliz de veros y de compartir este tema que me parece muy interesante. Espero que a los oyentes también. Seguro que sí, muchas gracias. Y Luisa Niza, desde Sevilla, igual que nuestra compañera Luisa Angulo. Buenos días y bienvenido, compañero. Muy buenos días a todos, compañeros. Todo un placer de volver a estar con vosotros y deseando de iniciar el programa, como siempre. Luis, vamos a empezar por ti, ya que has sido el último, pero no el menos importante que hemos presentado. ¿Qué son las creencias limitantes para ti? Bueno, hombre, la palabra ya lo dice de alguna forma, ¿no? Creencias, pues algo en lo que creemos, ¿no? Pero bueno, evidentemente todo aquello en lo que creemos, pues bueno, pues no es positivo, no es coherente, es decir, y puede limitarnos bastante, ¿no? ¿Qué es una creencia? Una creencia es algo en la que una persona algo que se va instalando desde la más tierna infancia, ¿eh? Es decir, normalmente las creencias son pensamientos y son estadios internos de pensamiento que están arraigadas en lo más profundo y son generadas desde la más tierna infancia, como ya os digo, ¿no? Y de alguna manera van configurando un mapa mental, en ese sentido, ¿no? En el sentido de decir, bueno, voy empezando a creer ciertas cosas, a dogmatizar determinado tipo de pensamientos, nunca mejor dicho y redundantemente, cosas en las que yo realmente empiezo a creer que me pueden limitar. Me pueden limitar en el sentido de que pueden cohibir mi forma natural de vivir. Es decir, se pueden tener muchas creencias. El ser humano cree por naturaleza y tiene muchas creencias, pero no todas esas creencias son limitantes. Es decir, hay un grupo de creencias que pueden ser limitantes. También eso está muy interactúa mucho con lo que es la cultura en la que nos desenvolvemos, ¿no? Es decir, no son los mismos, bueno, las creencias que podemos tener en Occidente, las creencias que podemos tener en Oriente. Es decir, que todo lo que es cultura, todo lo que es también el legado ancestral que tenemos, influye mucho en esas creencias que tenemos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que esas creencias, si se convierten en limitantes, son importantes porque nos hacen gestionar malamente nuestra vida y nos hacen pues tener problemas ya no solamente intrapersonales a nivel nuestro personalmente, sino en la interacción con los demás, ¿no? Y puede llegar a lo que es el fanatismo, puede llegar a lo que son conductas violentas, puede llegar a sociopatías, a psicopatías, en fin, a derivar en una serie de trastornos y en una serie de consecuencias y de comportamientos que, bueno, que distan mucho de ser los que deberían de ser, ¿no?
Entonces, por poner un ejemplo, ¿no? De los muchos que hay, ¿no? Y ya pues los compañeros pues ya vais comentando, ¿no? Pero una creencia muy limitante es aquella en la que, por ejemplo, yo creo que las cosas deben ser de una manera determinada, de aquella manera en que a mí me han enseñado a cómo tienen que ser las cosas. De tal forma de que si no se hacen así, yo me siento culpable y se genera una emoción que es la culpa y arrastra una cantidad de situaciones negativas para la persona, para la interioridad del ser. O sea, fijaros todo lo que arrastra la culpa, ¿no? La otra es la vergüenza, ¿no? Aquello en que ya empieza a limitarme, porque no, una persona, imagínate, no debo exponerme a por una cosa muy tonta, ¿no? Estar en paños menores, en una piscina o por poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Es decir, bueno, pues eso, hay personas que lo llevan tan interiorizado, tan arraigado y tan dogmáticamente creído que en un momento determinado, pues, no podrían hacerlo, y además no solamente eso, sino que critican a todo aquel que hace algo completamente distinto a lo que ellos pueden estar creyendo o pensando, ¿no? Hay miles de ejemplos, ¿no? En ese sentido. Pero en definitiva es algo que está en nuestra mente, que no tiene ningún tipo de cariz de realidad, de evidencia real, pero que yo creo. Y por tanto, como yo lo creo, mi vida gira en parte en base a esa creencia. Entonces, la actitud que yo tengo está muy condicionada a ese tipo de creencias, ¿no? Bueno, ¿cuántas guerras ha habido por creencias religiosas? ¿Cuántas barbaridades se han hecho en nombre de Dios, en nombre de Alá, en nombre de, en fin? Quiere decir que en definitiva estamos hablando de un tema que recoge nuestra base más emocional a nivel cerebral, nuestra base más emocional, y por tanto, pues en esas creencias toda la emocionalidad está puesta ahí y se generan muchísimos tipos de emociones, que si son creencias limitantes van a ser emociones pues también limitantes y emociones pues disfóricas y negativas, ¿no? Eso es lo que yo pienso bueno, que genera una creencia y que es una creencia, ¿no? Y es muy ancestral, es que es muy ancestral porque ya arrastramos creencias que nos vienen dadas desde nuestros ancestros, desde nuestra civilización, desde nuestros antecesores. Y bueno, pues dejo que los compañeros también hablen al respecto. Muy bien, muchísimas gracias, Luis. Beatriz, ¿cuáles son para ti las creencias que tú te encuentras habitualmente en tu campo profesional con las que hay que tener cuidado, o especialmente cuidado? Bueno, en mis sesiones la creencia limitante más habitual es la de no tengo fuerza de voluntad, no soy capaz, no soy capaz de resistirme a la comida o de apagar la televisión a una hora determinada o de hacer mi práctica de ejercicio, aunque sean 10 minutos, o salir a pasear porque llueve. Y luego me siento, pues eso, lo que decía Luis, ¿no? Me siento culpable, creo una negatividad que les impide progresar adecuadamente, ¿no? Al final es ese diálogo negativo. Se empiezan diciendo que no tienen fuerza de voluntad y luego pues terminan creando esa sensación, ese sentimiento de incapacidad para poder abordar con éxito los objetivos que se han marcado de peso o de cambio de hábitos, ¿no? Al final, las creencias son condicionantes sociales, familiares, culturales, de raza, son esas creencias que tenemos tan instaladas dentro y a través de las cuales vivimos nuestra realidad, ¿no? La realidad que vivimos.
Y yo creo que el secreto del éxito, el secreto de ser un poco más feliz es poder detectar esas creencias limitantes, analizarlas y sustituirlas por otras que nos permitan vivir alineados con la vida que queremos vivir en cada momento, ¿no? Una creencia errónea también que está muy extendida es la sensación que tiene muchísima gente y el malestar que les produce de que la felicidad está conectada a alcanzar logros y a la validación externa, a gustar, ¿no? Y la felicidad no está en todo aquello que nos da paz y sí está en aquello al revés. La felicidad no nos la da aquello que nos da paz solamente, ni no la tenemos en aquello que nos la quita, ¿no? La felicidad es no tener miedo a exponernos, a fallar. La felicidad está en nosotros y no hay ninguna experiencia, ni ningún logro, ni ningún éxito, ni ninguna persona que nos pueda hacer más o menos felices. La vida además nos ofrece situaciones y nos pone en el camino a personas que nos dan la oportunidad de cuestionarnos esas creencias limitantes para poder cambiarlas, bueno, pues para mejorar lo que somos en cada momento, para nuestro crecimiento personal, ¿no? Yo misma en los últimos 2 años he experimentado un concepto nuevo respecto a estas creencias limitantes, un concepto nuevo de lo que es lo que puede ser vivir la felicidad y afrontar desafíos, ¿no? Y me han enseñado, he aprendido a través de estas experiencias duras o difíciles pongamos, a afrontar cosas impensables que no afrontaría dentro de mi zona habitual de confort, ¿no? Por lo tanto, por eso digo que es los desafíos también son oportunidades y nos hacen plantearnos esas creencias limitantes para progresar y para afrontar los desafíos de una manera más positiva, ¿no? En mi caso, en mi experiencia personal, no ha habido grandes logros, no ha habido ningún esfuerzo por gustar o no gustar durante este año y, sin embargo, he estado presente en las experiencias que he vivido como han venido. Lo que me ha permitido estar más atenta a esas creencias limitantes y poder ir sustituyéndolas sobre la marcha para superar obstáculos, ¿no? Y yo creo que esto también es lo que me ha enseñado que a estar atentas, a estar atentas a esas creencias que tenemos instaladas, porque a veces creemos que solo hay una dirección en la que podemos transitar. Y no, si ampliamos nuestro campo de mira, la forma en que abordamos cada situación como viene y no en base a lo que hemos experimentado hasta el momento, en base a lo que hemos aprendido o nos han enseñado, si tenemos la mente abierta y utilizamos la creatividad para abordar situaciones conflictivas desde otras perspectivas diferentes, en mi caso, me ha enseñado un concepto nuevo de felicidad, ¿no? Un concepto mucho más valioso y más gratificante que la definición habitual de felicidad, que está conectada al disfrute y al placer, que también, pero hay otras formas de felicidad que también se pueden encontrar en la dificultad y que, como decía hace un momento, pues que son para mí en esta nueva experiencia mucho más gratificante. Una experiencia también personal que me ha permitido superar una creencia limitante, quiero decir, estas experiencias me han permitido superar una creencia limitante que tenía
que supone supeditar la felicidad a la conducta de otras personas, ¿no? Porque eso no es así. Realmente nosotros somos responsables de nuestros actos y lo que hagan las demás personas no puede influir en nuestro concepto de felicidad. Últimamente leía un libro de Michael Singer que decía: si dejas de esforzarte por lograr que la gente encaje en tus nociones preconcebidas de lo que te gusta o disgusta, descubrirás una nueva realidad. Y yo aquí añadiría que descubrirás también una nueva forma de vivir y descubrirás también un nuevo concepto de felicidad. Y eso quiero deciros Sí. sobre las creencias limitantes, por lo menos en mi experiencia. Muy bien, Bea, muchísimas gracias. Estamos aquí manejando conceptos de una complejidad y de una profundidad. Las creencias, cuando son limitantes o erróneas, erróneas, es en muchos casos transculturales, ancestrales, vienen desde muy atrás. Hay que echar mano de un nuevo concepto de felicidad que no la supedite a lo que los demás quieren o a lo que los demás esperan. Y yo le voy a preguntar a una compañera que tenemos aquí, que es Luisa, que conoce por la profesión que ha tenido, pues conoce muchas culturas. Luisa, para ti, de todas las culturas que conoces, de todos los sitios donde has estado, que más o menos has tenido contacto, ¿cuáles son para ti las creencias limitantes con las que hay que tener muchísimo cuidado? Pero no respondo hasta ahora porque le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Julián Ruiz. Compañero, bienvenido desde Sevilla. No te escuchamos, compañero. Me da que tienes el audio desconectado. Sí, lo tienes quitado, Julián. Si no lo activas, será imposible oír tus sabias palabras. A ver ahora. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, decía que bien hallado aquí con vosotros, os veo aquí estupendamente como todas las semanas y encantado de estar con vosotros una vez más. Muy bien, pues es un placer. Luisa, cuando quieras, te escuchamos. Pues, Javier, como tú decías, en mis largos viajes, como decía el Capitán Tan, cuando yo era pequeñito, por todo lo largo y ancho de este mundo, yo he llegado a la conclusión. Para mí, hay unas creencias muy limitantes, que es la del mérito o merecimiento, o el merecer. Y yo creo que eso se da en los países cuanto más desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Esto es muy habitual. Y uno mismo se boicotea, ¿no? Se boicotea para no conseguir lo que queremos conseguir. No nos consideramos, en esto, sobre todo yo lo he visto mucho en Estados Unidos, no se considera uno merecedor de una cosa. O sea, si tenemos la idea de que si yo no sufro para conseguir una cosa o no me sacrifico, no me lo merezco. Esto es un pensamiento para mí muy limitante. Por ejemplo, no me merezco comprar un coche porque no he ahorrado. O sea, que me tocó la lotería y entonces me lo he comprado de manera fortuita, ¿no? Entonces, eso no me merece. No tengo ese merecimiento, ¿no? O, por ejemplo, con el trabajo. No voy a encontrar ese trabajo porque está dado ya, ¿no? Es una cosa que te limita una barbaridad, ¿no? O si lo consigo es que me van a pagar nada, ¿no? O no me considero válido para ese trabajo. Eso ha pasado también en mi vida laboral muchísimo, ¿no? La competitividad esa te hace incluso que tú creas que no eres merecedor de una cosa, ¿no? O bueno, o en la pareja. No voy a conseguir nunca una pareja, ¿no? ¿Por qué no? Porque no me lo merezco, porque no soy especialmente guapo o culto, con lo cual pues ni siquiera lo intento buscar, ¿no? Ejemplos de esos, de esta creencia, yo diría que invalidante incluso, porque te invalida la vida, ¿no? No valgo para nada, ¿no? Entonces, eso yo lo he visto muchísimo a nivel, digamos, popular. Yo no puedo hablar a nivel psicológico, ¿no? Pero esa
creencia de merecimiento, es lo que he visto yo más, y de la capacidad también, de que no soy capaz, ¿no? He encontrado una frase muy bonita que os la voy a leer, porque estamos hablando de si las creencias te dominan, te puede pasar esto. Y yo creo que es curioso esta frase. La voy a leer porque la tengo aquí delante. Dice, cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras. Está claro, esas creencias se convierten al final en lo que decimos. Cuida tus palabras porque se convierten en tus acciones. Cuida tus acciones porque se convierten en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter. Cuida tu carácter porque se convierten en tu destino. Yo veo unas frases con una verdad y una profundidad tremenda, ¿no? Entonces, después de esto, yo creo que queremos cambiar estas creencias que nos están limitando y nos están impidiendo desarrollarnos un 100%. Yo ya le digo, os digo, en mis cortas luces, para mí, en la vida actual, la creencia del merecimiento nos hace muchísimo daño, muchísimo. En tus cortas luces, no, más quisiera yo tener el bagaje cultural que tienes tú por todo el mundo, tú has viajado por todo el mundo. Entonces, más quisiera tener yo la cultura que tienes tú, Luisa. Tú lo tienes, maestro, lo tienes. Qué bárbaro. Julián, para ti, ¿qué son? Aquí hemos tenido ya varias conceptualizaciones de esas creencias limitantes. Para ti, ¿qué son? Y en tu tema educativo que tú has tenido, tú has sido orientador, psicopedagogo, ¿con qué creencias limitantes te has encontrado tú con las que hay que tener mayor cuidado? Bueno, pues sí, todo lo que ha dicho Luisa, que a la que estoy escuchando atentamente, pues lleva muchísima razón. Es decir, una creencia puede limitarte hasta el extremo de que, bueno, de que una persona puede fracasar en su proyecto de vida por eso, ¿no? Pero también es verdad que frente a las creencias, en la escuela, en la enseñanza, hay también un antídoto muy importante que le llamaríamos el efecto Pigmalión. Es decir, cuando el profesor es capaz de convencer y hacer creer al alumno de que realmente potencialmente ya es aquello que quiere ser, esto lo hacía mucho Goethe. Goethe es curioso, este escritor alemán, cuando veía a un niño, le hablaba como a un hombre ya realizado, de tal modo que le decía, mira, estoy viendo en ti a un gran artista que ha realizado tal y cual obra. Y yo creo que esto sí da mucho resultado en la enseñanza, es decir, frente a esas ideas que el propio alumno puede adquirir debido a sus fracasos sucesivos, a la educación que muchas veces los padres damos a nuestros hijos, pues poniéndole cortapisas, diciendo, déjame que yo te lo haga, ese sobreproteccionismo que existe muchas veces en la familia, hace que muchos niños pues crezcan con esa especie de complejo de no poder, de inferioridad, ¿no? Entonces, frente a eso, sí es verdad que la labor pedagógica consiste en animar y en, digamos, anular ese efecto, pero en sentido contrario. Es decir, el efecto Pigmalión, este que hemos hablado, lo que sería es darle ese potencial que tiene la fe, la creencia fundamental siempre, ¿eh? Es decir, creer es fundamental y de hecho todo el mundo creemos en algo. Entonces, lo que pasa es que cuando yo creo que no puedo, ya esto me limita, pero también puedo creer que puedo. Y en esto, pues esto que hemos dicho del efecto Pigmalión cumple una función esencial para cambiar muchas conductas de los alumnos, ¿no? Y casi todos los profesores lo practicamos y lo hemos practicado alguna vez, ¿no? Un libro que yo leí hace algunos tiempos en mis años jóvenes, que yo también fui joven, aunque parezca mentira, lo he dicho varias veces, pero yo también lo fui, que fue Thorsten Hassen, era un pedagogo noruego que decía que había que tener mucho cuidado y creo que lo has especificado bastante bien, Julián, con el efecto Pigmalión, con el autocumplimiento de la profecía, ¿no?
Si tú le dices a un niño pequeño o le haces creer que no sirves para esto, que eres poco inteligente, al final un niño que tenía una potencialidad de ser inteligente acabará no siéndolo. El autocumplimiento de la profecía. Qué peligroso es eso. ¿Qué opináis sobre eso? Sí, sí, pero también se ha dado el caso contrario, ¿eh? Yo he conocido alumnos que han ido a hablar con profesores al cabo de los años y enseñarle un título. Y decirle, mira, tú ves esto que tengo aquí, tú decías que yo no podía hacerlo, aquí estoy. Y aquí está esto. Es decir, que también depende también el carácter y la personalidad. Es decir, que no podemos tampoco dar normas muy generales. Es decir, se da también, hay alumnos que a lo mejor espoleados o picados en su autoestima son capaces de reconvertir este efecto negativo que muchas veces tenemos a la hora de educar, ¿no? Y hay otros que son los más débiles, eso sí, que por desgracia son capaces de autoconvencerse de que efectivamente ellos están condenados a ser lo que le han dicho que tienen que ser, ¿no? ¿Qué opinan el resto de los compañeros de esto? Luis, tienes que abrir el micrófono, compañero. Ahora, adelante. Comentaba que estaba completamente de acuerdo con Julián. Es que depende muchísimo de la personalidad de a quien le ocurra, ¿no? Y fíjate tú la diferencia que hay entre, bueno, pues, lo que le acaba de comentar un alumno al que, bueno, pues un chaval al que se le tildaba de torpe, incluso por sus profesores, y voy a poner un caso en esta realidad, es una realidad vivencial, que se me dio a mí. Perdón, un momentín. Sí, no te preocupes, Luis. Perdona que ha habido un pequeño problema. A mí me ocurrió de pequeño, tendría yo unos 6 años, 5 o 6 años, 7, y en la escuela, bueno, pues yo tardé algo de más tiempo en desarrollar la capacidad atencional. Yo tenía un problema auditivo del que yo no era consciente. O sea, yo perdí el oído con meses a través de una intervención, de una punción que me hicieron por una infección, cogí un virus y perdí el oído. Y no solamente el oído, sino parte también del sistema del equilibrio. Bueno, pues evidentemente eso de lo que yo no era consciente, porque yo tenía audición en el otro oído, ni en mi casa no eran conscientes porque, bueno, porque yo, escuchaba, menos, pero escuchaba, y en definitiva, pero eso me limitaba muchísimo a la hora de atender en la escuela y a la hora de concentrarme. Bueno, pues a mí, yo tenía problemas en casa y tenía problemas en la escuela porque se me tildaba de torpe. De flojo, de que no atendía, de que no ponía, no me esforzaba lo suficiente como para aprender, de que estaba siempre distraído, que sí. Y fijaros bien como un condicionante orgánico de algo que te ha ocurrido, ¿no? Y además del que tú no eres consciente, es capaz de generar en ti la idea de que tú no vales una mierda, de que tú no vales, de que tú eres un inútil. Y yo lo he vivido en primera persona. Y eso es un estigma muy, 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 muy importante, porque genera un complejo. Pero bueno, como decía Julián, yo saqué mi resorte interno. También es verdad que empecé un poco a ir madurando, a ir desarrollando algo más, ¿no? Todas mis capacidades, que tardaron algo más en florecer, pero yo en ese momento es cuando yo empecé a decir, bueno, yo voy a demostrarme a mí y a los demás que estaban equivocados. Me lo voy a demostrar. Y bueno, pues fue una reacción brutalmente, es decir, de sacar notas pésimas en la escuela. Mi padre estaba planteándose de llevarme a un colegio especial. Bueno, pues yo empecé a desarrollar madurativamente, empecé a tener más capacidad atencional y bueno, pues fue un vuelco brutal, de tal forma de que, bueno, empecé a sacar buenas notas, pues pude llegar a hacer aquellas cosas que me propuse en mi vida, pero reconozco que en gran parte era un reto vital
ante esa situación de decir, bueno, pues el torpe, el despistado, el vago, va a demostrar lo que es capaz de hacer. O sea, os lo digo a través de una experiencia personal porque es la mejor forma de explicar las cosas. Es la mejor forma de explicar, más que una experiencia vital no hay otra forma de explicarlo, ¿no? Pero he tenido también la vivencia con otros compañeros y con otros amigos. Yo tenía un amigo, y tengo, que bueno, pues tenía un complejo de bajito y de feo. Y es una de las personas más extraordinarias que yo he conocido en mi vida, pero no solamente dicho por mí, sino por una cantidad de personas ingente, porque además hoy en día es una persona muy famosa. Y bueno, pues nos reímos muchas veces cuando, bueno, porque evidentemente éramos amigos de la infancia, íntimos amigos, y nos confesábamos todo, ¿no? Y él lloraba por las esquinas conmigo y yo intentaba de quitarle ese complejo de inferioridad que tenía, porque y intentar animarle a que realmente él tenía tales capacidades de que precisamente eso era lo que más valía le tenía en su ser, ¿no? Que no era que el físico era una cosa relativa, que toda la apariencia era una cosa relativa, pero difícil era, y fue muy difícil, muy difícil. Y no obstante, aún hoy en día, en algunos momentos, dice que ve, te quieres creer que todavía de vez en cuando tengo esas sensaciones, que bueno, pues sí, es una realidad. Pero bueno, es la vida, y nos limita tanto que nos hace polvo o nos hace resurgir de nuestra ceniza, decir, no, espérate un momento, no, vamos a sacar lo positivo que tenemos de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente es así. Hay criaturas que no lo superan, y hay criaturas que deambulan por la vida completamente acomplejadas, cuando son personas que podían haber sido y haber desarrollado con unos potenciales brutales y sin embargo se han quedado ahí, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Ahí es un tema que hay que tener mucho cuidado con él. Hay que tener mucho cuidado con él y todos, porque socialmente es muy fácil. La crítica, que somos muy dados a criticar, hace muchísimo daño. No nos damos cuenta del daño que hace hasta que no nos toca en primera persona. Porque es muy fácil criticar a alguien, es muy fácil. Además es como un deporte nacional aquí en este país, ¿no? Más que en otros países, ¿no? Es muy fácil criticar, pero no sabemos el efecto que estamos generando cuando criticamos a alguien. Podemos ser devastadores. Entonces, ¿nos falta qué? Nos falta una base de respeto, una base de conciencia que no existe, y otra serie de bases culturales y esenciales que, bueno, que esta cultura, lamentablemente, y el mundo en el que vivimos, pues no. Disculpad, compañeros. No pasa nada. Ya está. Sí, Creo que muy bien, perfecto. Gracias, Luis. Seguimos aquí en una nueva entrega, una nueva edición de Querer Vivir en Radio Mairena, 107.4. Beatriz dijo algo que a mí me llamó la atención, una redefinición o un no permitir que esas creencias limitantes nos hagan hacernos a nosotros mismos definiciones erróneas, también limitantes, de felicidad, como por ejemplo delegar o supeditar nuestra felicidad a los demás. ¿Qué opináis de esta creencia limitante? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Beatriz, y además las mujeres lo hemos vivido en nuestras propias carnes, el tema de este tema, ¿no? Mi felicidad antiguamente era casarme, tener 18 hijos y servir a mi marido hasta que la muerte nos separe, y a mis hijos, y eso lo hemos vivido, yo no sé, y todavía se vive, ¿no? Entonces, yo preguntaría a los doctores de este programa esas carencias o ¿qué hacemos? Porque una cosa es lo que decía Luis, de que yo me considero feo, tal, y lo supero. Bien, eso está muy bien, pero cuando esa creencia es recibida, ¿no? Históricamente o por tu familia, ¿no? Antiguamente las mujeres no estudiaban, o sea, en mi familia era así, el hombre estudiaba y la mujer en su casa, ¿no? ¿Qué haces tú para rebelarte contra eso? Si es que es lo que ha pasado en toda la vida, ¿no?
Entonces, está muy bien todo lo que he dicho, pero yo os pregunto, ¿qué se hace cuando eso tú lo has tenido en tu propia casa? Bueno, casi es genético, ¿no? Lo de las mujeres que estamos hablando, de la felicidad estaba en darse a los demás, darse a los hijos y al marido. ¿Qué hace una mujer que es así, que se ha criado en eso, para rebelarse contra esa creencia? Es muy fuerte y muy duro. Tú tienes que tener una personalidad arrolladora, pienso, para saltarse eso, ¿no? A ver los psicólogos del programa que nos comentan, ¿no? Luis, Julián, adelante. Yo lo que creo es que el primer paso es el darse cuenta. Es decir, hasta que digamos que el sufrimiento es una de las claves que hace que una persona se plantee un cambio en su vida personal. Entonces, tiene uno que llegar a un grado de sufrimiento suficiente para que esto le haga pensar, bueno, cómo ese condicionamiento, ese mandato familiar, porque muchas veces lo que dice Luisa, es decir, desde pequeño nuestros padres nos mandan, nos crean guiones de vida, mandatos que son una especie de guión que se va a desarrollar después en la vida. Como no te des cuenta de que tú has caído en ese guión, en ese mandato que te ha dado tu padre o tu madre, o los profesores o la sociedad, si no te das cuenta de eso, realmente vas a estar dando siempre vueltas en el mismo círculo y no vas a poder romper. Entonces, yo creo que la clave es como en todo, como la persona que quiere dejar de fumar o que quiere dejar de tomar alcohol, es darse cuenta de que uno tiene un guión y saber destruir ese guión para construir una nueva personalidad. Esta es mi manera. También no he dicho gran cosa tampoco del otro jueves, pero bueno, creo que es el primer paso, ¿no? Totalmente de acuerdo y perdonadme a esto que dice Julián. Yo creo que esos guiones, Julián, también nos vienen dados de la sociedad, no solo de la familia, ¿no? Y a veces efectivamente es muy difícil salirse de ello, porque lo fácil, lo más cómodo, vivir en paz, es seguir esos guiones que tienen establecidos para nosotros. Pues en muchos sentidos, en muchos órdenes de nuestra vida, ¿no? Y esa rebelión pues nos cuesta la falta de paz y eso, y a veces rebelarnos contra lo que está instalado en nuestra vida y contra las personas y contra la familia, que nos dice que no tenemos que significarnos, que tenemos que, bueno, pues que estar ahí, que no ser la voz cantante, ni todo eso nos viene desde pequeñitos, ¿no? Y no se trata de no ser la voz cantante, pero se trata de vivir acorde a nuestras creencias y saber poner límites a las personas y de esa manera poder encontrar nuestro camino de bienestar y de felicidad, ¿no? Una cosa que yo me encuentro en mi trabajo muy habitualmente es pues estas mujeres que viven con su marido y ellas quieren tener un bienestar y cambiar unos hábitos y verse bien físicamente, pero su marido no aprueba que ellas coman algo diferente o que se coma lo que a ella apoya los resultados que ella está buscando, ¿no? Por lo tanto, ella se pliega a lo que dice su marido o a la forma en que su marido entiende que hay que comer y por lo tanto ella sacrifica su propio bienestar y su propio sentirse bien física y mentalmente, ¿no? Y tenemos que adaptar un poco pues los condicionantes de su marido a sus objetivos, con lo cual es muy difícil hacer que se sientan bien, ¿no? Por lo tanto, sí, yo creo que lo que dices, Julián, es que esos guiones están marcados para mucha gente que si realmente no sabemos alzar la voz y encontrar nuestro camino, estando seguros de dónde queremos estar y cómo nos queremos sentir, es muy fácil caer en este círculo vicioso de prefiero estar en paz y no alterarme y no alterar a los demás y vivir a lo mejor peor o no como yo quiero, ¿no? Y eso es una pena. Eso es una pena que esto esté sucediendo mucho todavía hoy en día, porque como dice Luisa, esto ocurría mucho antes, pero bueno, ahora yo creo que
bueno, que tenemos más opciones de poder, no sé, definir nuestro futuro o definir nuestra vida acorde a cómo nos sentimos y queremos vivirla, ¿no? Creo que podemos hacerlo. Eso eso siempre cuesta el malestar de alguien que no lo comprenda, pero yo creo que tenemos que sernos fieles a nosotros mismos para poder estar alineados con nosotros y con nuestra felicidad. Yo creo que no hay que confundir, y muchos lo confunden, o muchas personas que intentan romper ese guión, confunden la empatía con la sumisión a ese guión y a esas personas, ¿no? Yo no hago esto porque voy a crear un malestar en mi familia, prefiero quedarme quieto o quieta sin hacer nada, más que nada en la mujer, me quedo quieta, me quedo parada, y toda esa frustración, todos esos hobbies que no puedo desarrollar, me los como con patatas fritas. Luis, coméntanos tú. Y yo, es que bueno, estáis dando con las claves de esta situación, evidentemente difícil, pero yo estoy muy en consonancia con lo que comentaba Julián, en el sentido de que lo primero es tomar conciencia, ¿no? Yo creo que en el mundo avanzamos como muy en automático. Se nos despierta una vida y se nos genera una vida con unos carriles, con unas autopistas ya determinadas, desde el inicio, desde la infancia, de nuestra cultura, nuestros padres, la televisión, lo que leemos, las noticias, todo, de alguna manera encaminan o nos hacen ver ahí como una autopista. Por ahí es por donde hay que ir, ¿no? Pero vamos en automático, no nos lo cuestionamos siquiera. Es algo que no nos cuestionamos. Y llega un momento en que tú tragas tantos con patatas, como tú dices, Javier, te tragas tantas cosas con patatas y empiezas a sufrir tanto que hay un umbral de sufrimiento que llega a generarte conciencia de la situación, que te das cuenta realmente de que estás siendo y has sido manipulado durante toda tu vida y que realmente esa no es la vida que tú deseas llevar y que tienes que tomar las riendas de tu vida, porque es tu vida, no es la vida que los demás quieren que vivas, sino la que tú quieres vivir para ti mismo. Ese es el matiz, en el sentido de decir, tomo conciencia, evidentemente me va a costar mucho trabajo, porque voy a luchar contra los elementos, efectivamente, pero me tengo que armar de determinación, de valor, y bueno, pues empezar a luchar por aquello en lo que ya me doy cuenta que es lo que quiero. Me doy cuenta de que he sido manipulado. Me he dado cuenta de que llevo viviendo en automático toda mi vida. Pero ha llegado un momento que a través del sufrimiento he llegado a tener conciencia. Y a partir de ahí empieza el cambio. El cambio es difícil, sí, pero ya tienes la conciencia para saber que realmente tienes que cambiar. Y con ayuda, en muchos casos, con ayuda, porque hay muchos ejemplos que van abriendo brechas. Hay muchas personas y muchas escuelas que van abriendo brecha, muchos movimientos que van abriendo brecha en lo que es el despertar de la conciencia, que realmente nos ayudan a ser nosotros mismos y a poner nuestro grano de arena para hacer un mundo diferente. Un mundo en el que no nos creamos sistemáticamente y automáticamente todo lo que nos dicen. Porque es que es lamentable. Sí. Muchas personas, muchos oyentes que te hayan escuchado comentar eso, de que se dirán, es que es muy fácil decirlo. Es que si fuera fácil, o sea, si fuera algo fácil, programas como este no existirían, no tendrían por qué existir. Obviamente. Compañeros, se nos ha ido ya el tiempo. Muchísimas gracias a todos por este programa tan maravilloso, tan profundo, tan lleno de significado, de las creencias limitantes, y que tengáis un buen fin de semana, compañeros. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Gracias a vosotros. Hasta la semana que viene. Semana.